Sí, ya iniciamos este diálogo y obviamente, claro, nosotros habíamos marcado la tendencia del tema Brasil, Lula y doña Dilma Rousseff y su actividad política, ¿no? Este gran país, casi continente, nos tiene una, digamos, en zozobra lo que puede pasar, pero también con esperanza de que esos resultados puedan irradiar también un baño de verdad al resto de América Latina. Les informábamos que estaban ya en nuestros estudios Sebastián Mantilla y Mauricio Gándara, con quienes vamos a conversar este tema, pero antes de iniciar les planteaba que escuchemos este diálogo que va a ser importante para analizar. Lo que queremos cambiar en concreto y lo vamos a probar es que usted puede poner al corrupto en prisión. Hay gente que dice que mata a la cobra y muestra el palo. El político que dice que mata a la cobra y muestra el palo es mentiroso. ¿Por qué muestra el palo si no muestra que mató a la cobra? Nosotros lo estamos haciendo aquí en Sao Paulo. Estamos demostrando en la Cámara de Diputados de Sao Paulo que matamos la cobra y mostramos la cobra muerta. Estamos probando el crimen y condenamos el crimen. Es por eso que hablo del ladrón en la cárcel, el corrupto. Y el corrupto no es solo el ciudadano, sino el funcionario público que roba. En Brasil predomina la teoría de que hay que tener ventaja en todo. Necesitamos cambiar eso, y lo vamos a cambiar dando ejemplo. Y dar ejemplo significa acabar con la impunidad. ¿Por qué si un trabajador roba va preso inmediatamente? Y una persona que hace un desfalco de 400 billones está en París y no da la cara. El ciudadano tiene que ir a prisión y el otro debe pagar por el desfalco en la bolsa de valores. El primero sabemos que robó para comer. El grande roba sin vergüenza y eso es lo que queremos cambiar. Exa FM. Bueno, son los pensamientos que desde el año 88 el dirigente sindical del Partido de los Trabajadores y luego presidente de Brasil después de, me parece que 2 o 3 campañas antes de ser electo, llega, ¿no? Y llega, yo debo decir también, llega con un halo de abajo también se puede llegar. Y eso traía admiración, solidaridad de América. ¿Qué pasó, doctor Mauricio Gándara, en el camino? El poder corrompe, las empresas grandes corrompen, la plata que hace falta para hacer campaña termina por entregar a las fauces de estos financistas. ¿Cómo reflexionamos de este duro golpe? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias y lo mismo, mi saludo a Sebastián. Vea, don Francisco. Dice Bertrand Russell que las ansias de poder y de gloria son infinitas. Y el ansia por el dinero, se olvidó eso Bertrand Russell, y el ansia por el dinero es tan o mayor que eso. Y verdaderamente a mí me apena, sí, realmente a mí me apena, porque estas dos personas, tanto Lula como la señora Rousseff, son gentes que sufrieron prisión en su lucha, entonces les veíamos con una simpatía enorme, ¿no es cierto? Esté o no esté de acuerdo con los días, pero una simpatía. El respeto a esa lucha, ¿no? Más allá, como se dice, de acuerdo o no. Una persona que se entrega a vida, su vida a riesgo de la muerte, cosas por el estilo, merece todo el respeto. Por eso yo siempre distingo entre los revolucionarios de café, que tanto abundan en el Ecuador, y los revolucionarios que han cogido el fusil o que han ido a la cárcel por sus luchas. Entonces, hoy en día verle a Lula, esta figura carismática, simpatiquísima, inclusive en su expresión, en su vista, verle envuelto en esto que creo que supera a la FIFA Gate, ¿no es cierto? Ahora que sea el Lula Gate, ¿no es cierto? Una cosa, pero que conmueve, ¿no? Y que sus mismas frases, como usted lo estaba recordando antes de que empecemos en el micrófono, de que él mismo dice que un pobre que roba una gallina se va a la cárcel y que un rico que roba pasa a ser ministro, le están aplicando a él, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero que esa persona haya perdido el sentido de las proporciones, que un momento dado podía parecer que estaba promoviendo las empresas brasileras, sí, porque la Odebrecht, esta compañía que fue expulsada del Ecuador y que inexplicablemente volvió, hasta ahora no nos dan
una explicación Pero visitó coherente. Lula también, antes del regreso, ¿no? Visitó el Ecuador, Lula. Claro, cómo no. Verle que de promotor de las empresas, pero después empieza a oler tan mal. Por ejemplo, irse hasta Angola, digamos, ¿cierto? Que haya llegado lo de Brecha hasta Angola. En el 40% va a Odebrecht, 20% va a la unidad de petróleos, digamos, a la empresa de petróleo, y el 40% a una empresa llamada Daber, que es del dictador de Angola, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? No me acuerdo si es la hija la que es la más millonaria La hija. del África, La ¿no es hija cierto? y la pareja de... Sí, entonces, estas cosas, y que se va a Cuba y se va a esto, creo que está como en 20 países y el de promotor principal, y los créditos que concede el Banco de Exportaciones de ellos, Bandes o algo así. Esas cuestiones creo que superan a los del Banco Mundial. Entonces, en todo caso, es una cifra demencial de cómo por lo menos para América Latina el monto es superior. Es algo increíble, digamos, ¿no? Entonces, con los recursos del pueblo, y que esto se haya empleado en este maridaje entre la gran empresa privada de allá y el Estado del Brasil. Ya cuando le veíamos a la señora Rousseff, cuando empezaron a saltar los escándalos, y que ella había sido la ministra, la administradora la presidenta y ministra también, ¿no? Sí, esas cuestiones del petróleo. ¿Cómo es posible que no sepa? Pues, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible? No creo que sea tan ingenuo, pues, ¿cierto? O sea, allí empezó, por lo menos para mis ojos, el decir cómo es posible. Pero ahora que todo se destapa, de que uno recupera al menos la confianza en el principio de la separación de poderes, pues, porque está dando ejemplo el sistema judicial del Brasil, que se puede oponer al régimen ejecutivo, lo puede fiscalizar. El propio presidente anterior al juez Moro, el presidente de la Cámara de Diputados, Senadores, abrió el paso para intentar un juicio a doña Dilma Rousseff, ¿no? Claro, pero el sistema judicial con esa acuciosidad, precisión, esta cosa que usted nos acaba de hacer oír, la Radio Democracia, del diálogo entre Dilma y Lula, como ya se los conocen, por sus nombres familiares, por tan conocidos que son. Entonces, queda evidente que era el último recurso para no ir a la cárcel, pues, ¿no es cierto? No era para fortificarse. ¿Y en qué estado de desesperación estará Lula? O tan creído en su fuerza popular, porque debió irse a esconder en Cuba, ¿no es cierto? Allí le hubieran protegido. Pero de desesperación se sube al buque que se está hundiendo, pues, porque el de Dilma Rousseff se está hundiendo. Lo que ha hecho él es aumentarle el peso para que se hunda más rápido, nomás. Pero esas ya son gestos de la desesperación. Y déjeme decirle que yo escribí un artículo que está en el Universo del día, justo del viernes de hace 8 días, en que como el presidente Correa, luego de votarle, acusándoles de estafadores a los de la Odebrecht, intentando una acción contra el crédito de la Bandes, del organismo de exportación de Brasil, me acuerdo que el canciller de Brasil, Amorim, le dijo a Correa que se ha pegado un tiro en el pie, pues, haciendo esa acusación contra la firma Odebrecht, ¿sí? Se encuentra de nuevo, no sé en qué circunstancias, con el presidente Lula da Silva, el presidente del Ecuador, y vuelve y premiada, pues, con los más grandes contratos. Inclusive veo que me acordaba de esta cancha de fútbol inmensa del Aromo en que movió, costo, ¿no? En que movió las tierras. Y yo dije, hace 8 días exactos, no, hace 15 días exactos, en día viernes, a
aquí en Radio Democracia, Ya. en que le recomendaba, le sugería al municipio de Quito contratar una auditora internacional para que se cure en salud y que ella verifique desde la promoción ¿Cómo se llegó hasta la firma? cómo se llegó hasta la firma y cómo se Contrato hacen del los metro, pagos, ¿sí? Esto le previene del escándalo en la que está esta compañía, junto con otras, como que también tuvo escándalo la aquí, OAS. la Andrade Gutiérrez, ¿no también. es cierto? ¿Sí? Entonces, que se cure en salud por el prestigio. Claro, porque del puede terminar propio. contaminado, ¿no? Puede hay que terminar estar, con- hay que estar con- con los ojos bien abiertos en ese contrato Vea, del metro. Claro, en el contrato del metro. Si cantan, como les recomienda el padre del señor Odebrecht, del que está preso, si el que está preso, que es presidente de la firma, canta, como se dice en nuestro término, cuenta las verdades, porque van a terminar contando porque les rebajan Además, la un pena, acuerdo, como ¿no? están Sí, así, sí. les Es un rebajan las acuerdo. penas. Salió libre uno de los que era ministro o algo así del Partido de los Trabajadores, del Partido del Gobierno, ya está con alguna libertad condicional o algo, alguna cuestión así, me parece. Entonces, si terminan de contar todo, van a contar los contratos en la veintena de países En donde están. en los que está Odebrecht. Entonces, yo le vuelvo a recomendar al municipio de Quito, por el prestigio del capitalino, de que se designe una firma de auditores que le permanezca. proteja a ellos mismos de estar envueltos mañana en algo. Y vea, la empresa va a colapsar, pues. La empresa de Odebrecht, nadie puede. Primero, ya hay el pedido de que no les vuelvan a dar un contrato en el Brasil. Ya. No le van a dar el crédito del Bandes. Los bancos privados no le van a dar crédito. Va a tener que funcionar con lo que tenga, pero parece que lo que tiene es bastante. Capaz que no tiene para pero repartir. lo que tenga no lo van No a alcanza. comprometer, pues Ya. con eso han de comer bien los dueños y los accionistas. No es que van a... Sí. ¿Quién les vuelve a dar un contrato? contrato. Porque el rato que usted le contrata a esa firma, todo el mundo le queda viendo pues, qué hay en el fondo, ¿no es cierto? Claro. Es cosa penosa para él. Al saludar a- cosa penosa por extensión puede ser para Al el saludar Ecuador. a Sebastián Mantilla, gracias Sebastián por estar. La idea sería entonces, estudiando la democracia, todas estas piedras que se ponen en la construcción de una democracia, de un sistema más viable, que sí funcione en otras partes, resulta que se vuelve ideológico, pero al mismo tiempo ese discurso ideológico se vuelve financiado y ahí rompe todos los esquemas. ¿Cómo debemos observar el tema de Lula, de doña Dilma y quizá lo que puede pasar en otros países? ¿No? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, un gusto estar aquí, un saludo a Mauricio, igualmente a todas las personas que tienen la gentileza de escucharnos. Antes de contestar su pregunta, Francisco, quisiera hacer un breve comentario sobre lo que acaba de mencionar Mauricio, el doctor Mauricio Gándara, y es que creo que la sugerencia no solamente sería para el alcalde de Quito sobre el tema del metro, sino creo que la sugerencia sería igualmente para la Fiscalía, para que se genere o se designe una comisión o un fiscal específicamente para comenzar a indagar, a averiguar los qué es lo que ha contratos. pasado con los contratos a nivel nacional de este gobierno y también incluso con el caso del Metro de Quito. A mí sí me llama la atención y me genera mucha preocupación que luego de que saltó este escándalo hace más o menos 2 o 3 semanas en Brasil, quien haya salido a dar declaraciones de que no va a pasar nada o de que se va a ejecutar sin problemas la gran obra, la mega obra del metro en Quito, haya sido el alcalde y no los representantes de la firma Odebrecht. Entonces me causó una cierta distorsión porque yo no sé si el alcalde trabaja para Odebrecht o Odebrecht está vinculada con la alcaldía. Entonces en ese sentido yo creo que hay que ser mucho más transparente y creo que en ese sentido yo discrepo y me lamento mucho que un alcalde como el de Quito, que es joven, que viene con todas las buenas intenciones, esté Mira, medio saliendo... Quizá no es para calmar los ánimos y no. decir la garantía podría ser también la otra empresa Quien española, tiene que ¿no? dar los ánimos Es y la la empresa, tranquilidad es la empresa, no o el por lo alcalde. menos el consorcio Sí, de la que exactamente. forma Entonces parte yo la creo que empresa. estos pasos en falso que da el alcalde me preocupan mucho. Y además Ya. de eso un poco le comento, o sea, un alcalde que tiene que ya comenzar
a mostrar obras, gestión, y me preocupa que solamente comiencen a destinar un presupuesto gigantesco para comunicación, para presentar inauguraciones de obra y no conclusiones de obra. Solamente para puntualizar un tema que ha mencionado el doctor Gándara. Sobre el tema ya de lo que se viene con este escándalo, con este Lula Gate, que parece que va a tomar unas dimensiones grandes, incluso proporciones más grandes como las que tuvo, por ejemplo, en el caso de Nixon, en el caso de Estados Unidos, porque ese es, por ejemplo, un caso de impeachment, que de alguna manera una autoridad, una alta autoridad, es juzgada, en este caso Lula, y en este caso también Dilma Rousseff, que ya está a punto un poco ya de dejar el poder. Un punto de caramelo Sí. de lo que sería, ¿no? Yo creo que en el caso, por ejemplo, ya en términos de discusión más dentro del campo de la ciencia política, de las instituciones políticas y específicamente sobre el tema de la democracia, creo que este es un tema que el tema de la corrupción, el tema de la independencia de las instituciones viene a ser como un tema que alimenta el debate y que nos lleva un poco a profundizar el análisis y decir, bueno, ¿qué tipo de instituciones requiere América Latina? ¿Qué tipo de instituciones necesita América Latina? Porque usted ve que te venimos un poco con esta discusión del tema de la consolidación de la democracia, desde el retorno a la democracia como tal, y ahí un poco se hablaba de temas que eran importantes, la garantía de derechos, la posibilidad de que los gobiernos respondan al mandato ciudadano, la posibilidad de que los gobiernos sean mucho más efectivos, de que exista mayor gobernabilidad, más estabilidad. Yo creo que fuertes para la discusión en América Latina, no solo también ya en el campo de la ciencia política, sino del ejercicio de la política, es de cómo, por ejemplo, blindar o cómo construir instituciones que de alguna manera enfrenten el tema de la corrupción. Y ese es un tema, yo diría que es uno de los grandes males. Gándara decía, miren, la división de poderes. Claro. No incrementar más poderes, con que se cumplieran los 3 que teníamos, y ahora los 5, alguna vez revisaremos para qué sirven los otros 2, pero los 3 que han sido los pilares fundamentales para construir sociedades, quizá no igualitarias, pero sí más equitativas y que están en la búsqueda permanente del desarrollo humano. Exactamente, y le digo que en ese sentido también incluso no hay que inventar mucho el agua tibia. Y en el caso, por ejemplo, de si usted ve el proceso que ha vivido el Ecuador o el proceso que ha vivido Venezuela o Bolivia, que de alguna manera impulsaron nuevas constituciones para refundar la patria, para decir que a través de estos gobiernos se va a generar y va de nuevo. Exactamente. Vea usted lo que está pasando. Yo creo que, por ejemplo, el caso de Brasil es un caso que ya es un antecedente de lo que eventualmente puede venir o puede pasar luego en el caso de Bolivia, que ya han saltado casos, por ejemplo, de denuncias de corrupción. La amante del presidente Morales dirige una empresa china, a quien se le ha asignado a dedo $500 millones en contratos. En el caso de Venezuela yo creo que es escandaloso porque hay miles de millones entregados a dedo, una empresa estatal de petróleos que ha hecho absolutamente todo, desvío de dineros, o sea, una cosa increíble. De campañas en otros países. Exactamente, y en el caso, por ejemplo, del Ecuador, creo que ahí hay un tema bien pendiente y un tema pendiente es este. O sea, así como en el caso de Brasil, que mire, en el caso de Brasil tenemos un líder que ha sido histórico, con una popularidad increíble. El mismo Lula en sus años de gobiernos, del año 2003 al 2010, bajó cerca de 40 millones, incorporó 40 millones de personas, sacó de la pobreza. O sea, tiene grandes logros en lo social. No se diga, por ejemplo, en el tema de infraestructuras y demás. Y en el caso del Ecuador, creo que el tema de lo que siempre se repite, pero de manera ya incluso hasta cansona, el tema de las carreteras, de los hospitales y de lo que se gasta en educación, no puede ser motivo para que eventualmente también se lleve a un proceso de fiscalización profunda de qué es lo que ha pasado. Pero insisto, no solamente de contratos a nivel nacional, sino incluso a nivel local. Y ahí el tema del metro tiene que ser también incluso pasado por una... Sí. Indudablemente. Escáner que nos permite observar, indudablemente. ¿no? Doctor Gándara, entonces en esta construcción de democracia, en esta, yo diría, lo ideológico un rato perdió peso. Después en el discurso gana peso, pero en la actitud vuelve a ser un desbarajuste, diríamos aquí, ¿no? ¿Cómo entendemos, cómo reconstruimos un camino que no era fácil, que no es que estaba lleno de rosas, pero que iba avanzando? Las instituciones se iban fortaleciendo. En el Brasil uno decía,
después del gobierno de Cardoso Lula, a fortalecer los 40 millones que salieron de la pobreza. Y uno dice, bueno, veamos cómo han medido la pobreza también. ¿Será como en el Ecuador, que si deja de tener $1 diario y pasa a unos 50 ya no es pobre, o si alcanza el 30%? O sea, todas esas cosas hay que hacer. Pero el ser humano es ahí. ¿Cómo hacemos para que, si bien Sebastián nos decía, también hay una actitud cultural, y nos decía, perdón, el economista Carrera, decía que hay una actitud cultural también? Lo del Brasil, ¿qué nomás debe hacernos repensar como país, doctor Gándara? En todas partes, pues, encontramos que hay abusos sobre las cuestiones económicas, sobre el dinero, de cualquiera de los sectores. Cuando se sienten súper protegidos, cuando se sienten dueños del poder, ¿no es cierto? Entonces, eso genera abusos. A eso se le ha buscado el contrapeso de la división de poderes, de los jueces independientes, de los congresos que puedan fiscalizar, ¿no es cierto? Y aunque el sistema sea muy malo, como decía Churchill, de la democracia, pero no se ha inventado nada mejor, pues, ¿no es cierto? Esas normas nacidas desde Montesquieu y que se aplicaron más en los Estados Unidos que en Europa y en la misma Francia. Todo eso, pues, nos hace pensar que estas disposiciones constitucionales, que no son nuestras, nos trajeron los técnicos españoles contratados por Chávez, que hasta creo que pagó las primeras cuotas para que tengamos ese tipo de constituciones que han llevado al desastre, al robo y al abuso de todo en Venezuela, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas hay que sustituirlos radicalmente. Ya sobre la pobreza yo siempre tengo presente lo que decía el motor de la revolución, de la revolución francesa, que era Mirabeau, que fue Mirabeau. Los socialistas, cuando son ministros, no digamos presidentes, dejan de ser socialistas, pues. Les encanta el poder. Y entonces, como en esa obra de teatro de Calderón de la Barca, del Segismundo, que salió de la cárcel donde le habían tenido creyendo que iba a derrocar a su padre, le pusieron de nuevo en su condición de príncipe, yo cercado de criados tan lucidos y briosos, yo en medio de tanta gente que me sirva de vestir. Perdió la cabeza. Pierden el sentido de las proporciones, ¿no es cierto? Yo no he visto, perdone que si es que me salgo, pero la gente pierde el sentido de las proporciones. El presidente del Ecuador, yo no me imagino al general de Gaulle presentándose como promotor del turismo de Francia o de París, ¿no es cierto? Y se va a presentar y va a inaugurar en algo que puede durar menos de un año, pues. Pero bajándose un papel que no es el del jefe. Que hayan otros de Latinoamérica que a lo mejor lo han hecho, cosas por el estilo. Incluso del mundo, no importa. Claro, sí, pero eso es una cosa ridícula. Claro, y peor cuando uno se va... el discurso de la dignidad del poder, ¿no? Claro, entonces, y después de eso, cuando esté como si Lula hubiera hecho una cosa de esas, no sé si la ha hecho o no la ha hecho, ¿esa es la que va a traer el turismo mañana? Sí, claro, pues, capaz que lo que puede traer es estudio del caso. Estudio psicológico. Sebastián, la construcción, entonces, uno diría, ¿qué salidas podemos verle desde acá a ese Brasil para aprender, no? O sea, el estudio de estos casos del Brasil, Venezuela, Bolivia, que encima de eso van dando un tinte, quizá lo de Nicaragua con una fuerza casi ya tomada, y ahí tú recordabas a Nixon y claro, decía, Nixon a través de Kissinger ya tuvo una influencia en esta Nicaragua y cómo se formó esta Nicaragua que está socialista también, ¿no? Entonces, ¿qué salidas encuentras en el Brasil? ¿Y qué podríamos aprender de esas salidas? Bueno, yo creo que en el caso de Brasil se ve que pese a los años de relativa, no sé si o aguda o grande corrupción que ha habido en los años desde la presidencia de Lula hasta la presidencia de Rousseff, se ve que a la final la justicia sale por sus propios fueros.
y la justicia ha avanzado y ha avanzado realmente a niveles que yo no me imaginaba. Y no me imaginaba porque, primero, que las personas que han sido indagadas y que han sido ya presas son, por ejemplo, primero el señor José Dirceu, que era como la parte clave o la parte de contacto clave entre Lula y las empresas, no solo las constructoras, sino las empresas. Se dice que esta persona era la que, digamos, entre comillas, es la que recolecta o la que llega a acuerdos o la que negocia. Entonces, que le hayan encausado penalmente a este señor y que esté con prisión preventiva y que igualmente a un senador, creo que era del Brasil, que también lo hayan encausado judicialmente, que fue el que un poco se adelantó para tratar de sobornar a una serie de funcionarios para que no hablen de lo que se venía. Me parece que es bien delicado y parece que, claro, todo va siguiendo su causa y la causa es de que lamentablemente Lula tendrá que presentarse ante la justicia. Hay, por ejemplo, posiblemente por los cargos se habla de lavado de dinero, de malversación, una serie de cosas, ¿no? Podría estar 13 años en prisión. Y parece que eso justamente ya le saltó o le está llevando a que Dilma tenga necesariamente años de sentencia a Marcelo Odebrecht. Claro. Que es, digamos, le lanza la sentencia, pero le dice, esto puede tener, de acuerdo a la ley brasileña, una reducción si usted nos cuenta todo. Exacto. Dese y cuenta, el abuelo dice a contar. O sea, dese cuenta usted, si don Norberto dice, vamos a contar. Claro, y dese cuenta, Francisco, en el caso de Brasil, no es como en el caso de Ecuador, que aquí corren 1, 2, 3 millones o 5, 10. Allá son cientos de millones de dólares, porque son miles de millones de dólares en contratación pública. Y que lo hayan metido a la cárcel al señor Marcelo Odebrecht es realmente, o sea, se ve que hay una justicia independiente. Entonces, ¿qué se puede aprender? Yo le diría justamente eso, de que es necesario que existan instituciones independientes, que haya un poder judicial que no dependa de los otros poderes, que haya un Congreso que también de alguna manera tenga una cierta independencia. Vea usted, por ejemplo, en el caso de Brasil, ahí no tenemos solamente Congreso, sino tenemos Congreso y Senado, claro, como un sistema presidencial parecido un poco al que hay en Estados Unidos. Y el proceso de impeachment o juicio político que se va a seguir justamente es eso, va a seguir más o menos con unos pasos. Primero en el Congreso, el primer paso es crear una comisión especial que ya se creó el día de ayer de manera rápida y que de alguna manera no se pudo avanzar. La suspensión del nombramiento por parte del juez. Entonces se ve la efectividad. Entonces yo creo que lo que nos dice o lo que está diciéndonos lo que pasa en Brasil es de que tenemos que aprender en la necesidad de que en todos los países tengamos también poderes independientes, que la independencia de los poderes, el equilibrio de los poderes es fundamental para la sanidad, para la salud de una democracia. Y no solamente un poco dejarnos llevar por estos gobiernos que parecería que son buenos, porque son Papá Noel, nos regalan cosas, nos regalan carreteras, porque aquí parece que aquí no es del Estado, sino es el señor Correa, el señor Papá Correa, el que nos ha dado una gran concesión. Entonces, creo que en ese sentido no solamente hay que pensar en el tema de obras, que eso es algo necesario que tienen que hacer los funcionarios. Están para eso. Están para eso. Fueron electos para eso. Justamente y se les entrega la plata para eso, no para que hagan otra cosa, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido, yo sí esperaría que, claro, sea como va a ser un hito. Creo que esto nos va a llevar eventualmente para un poco redefinir. Creo que en el caso del Ecuador, que estamos viendo que el gobierno de la Revolución Ciudadana está en sus últimas fases, en sus fases ya críticas, no creo que puedan ganar las elecciones con Correa, con Moreno, con quien quiera, digamos, que se busquen cualquier o Glass o cualquier cargamontón para que hagan juntos. No creo que creo que no sé si ganar. Un de candidatos. Exactamente. Creo que después de eso, ahí es importante y ese sí también es un llamado. O sea, el tema no es solamente decir muy bien, tenemos este gobierno de izquierda que entra en crisis y lo que venga es bueno. Y yo creo que en el caso, por ejemplo, si es que hay un cambio de péndulo y viene algún gobierno de centro o de centro-derecha, ese gobierno de centro y centro-derecha no tiene que llegar en medio como gratuitamente. Tiene que mostrar a la población un poco qué es lo que va a hacer, qué propone hacer. Claro. Y este tema, el tema de la justicia, el tema de reformar ciertos elementos para que los poderes del Estado sean independientes, va a ser fundamental. Es algo, por ejemplo, que yo veo que en el caso de Argentina se dio ese giro, pero creo que Macri no está dando los signos
que Argentina como país y como tal necesita. Es más o menos como Quizá que les llegó lo que pasa es gratuitamente que algunos el dicen, turno. no queremos que sea un gobierno perseguidor. Una cosa es que salgan a perseguir y otra que hagan cumplir la ley, pues, y que no seamos capaces de juzgar a los que no han actuado bien. O sea, perseguidor o no, yo diría importante que de algún momento se juzgue, porque en el caso de Argentina hubieron cosas realmente terrible. críticas. Dese cuenta, un vicepresidente encausado en temas de que tenía una máquina de fabricar billetes. O sea, un poco ese es el tema, en eso se resume el juicio que tiene. Tenemos el dólar. Felizmente No sé. tenemos, pero capaz que aquí se En ponen una. realidad, sí. Escuchemos este diálogo de NTN Brasil, de este diálogo que, claro, los presidentes no un poco actuando militantemente entre Lula y doña Dilma, ¿es esto? Asustado, así dijo sentirse el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en uno de los 35 audios revelados por el juez Sergio Moro, encargado de las investigaciones sobre el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras. Lula declaró su temor en una conversación privada con la presidenta. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos é que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar, sabe? Nós temos um presidente da Câmara fudido, um presidente do Senado fudido, não sei quanto parlamentar ameaçado, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu sinceramente, estou assustado con la República de Curitiba. En otra de las reveladoras grabaciones, Lula asegura ser la única persona capaz de incendiar al país, pero advierte que no considera prudente hacerlo. Mientras tanto, hoy el gobierno de Dilma Rousseff reaccionó a la publicación de un primer audio que se conoció ayer, una conversación que demostraría que Rousseff incluyó a Lula en su gabinete para que evitase enfrentar la justicia que lo investiga por presuntos hechos de corrupción. Seguinte, eu tô mandando o BC junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. ¿Tá? Tá bom, tá bom. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia reveló la que sería el acta de asunción que le fue enviada a Lula. El documento no tiene la firma de la presidenta y tampoco fue fechado. La explicación que dio al respecto indica que el documento solo servía en caso tal de que Lula no pudiera asistir a la ceremonia de juramentación. Hoy, Rousseff expresó su repudio a la divulgación de los audios. El diálogo que yo tuve con el presidente Lula ayer fue publicitado con cambios. Cambiaron tiempos de los verbos. Exa FM. Bueno, doctor Gándara, dice cambiar, no niega la existencia la presidenta, dice, pero han cambiado tiempos de los verbos, lo cual dice, claro, cuando necesites. Se ha hecho gramatólogo. No es cierto. Pero todo este diálogo, hay dos cosas que se han reflexionado. ¿Es legítimo esta grabación? Primero. Y lo segundo, hay un acuerdo y el juez diría, es que yo para descubrir necesitaba y tengo orden de juez. ¿Cómo reflexionamos sobre esto? De que las cosas han salido al público, ya no hay vuelta atrás, ¿no es cierto? Entonces el señor Nixon, que se decidió él mismo grabarse, porque él mismo se decidió grabarse pensando en la historia, de que ya le dijeron que enseñe lo que tenía allí, tuvo que enseñar, pues, ¿no es cierto? Y tuvo que renunciar e irse. Yo creo que la señora debería pensar en renunciar y no pasar por este proceso tortuoso, desgastante además, ¿no? Humillante para él. Vea, el señor Lula da Silva está tan desproporcionado en sus afirmaciones que se olvida que uno muy fácilmente puede pasar de héroe a villano. Y por esa decepción que causa, no va a poder incendiar el país como dice. No va a poder incendiar el país. De un hombre que tenía 60, 70, qué sé yo, por ciento, en las encuestas tiene 20 y después de esto va a ir disminuyendo cada vez más. Más fácil es que busquen una solución corta y no le tengan al Brasil en esta angustia. ¿No? Y ve, hay una cosa curiosa. Estando en la situación que está, por la sola posibilidad de que se vaya la señora Rousseff, los valores en la bolsa de Brasil subieron. O sea, en lugar de bajarse, ya se van, ¿cierto? Ya se van, y más bien vuelve la confianza al país. La confianza
para el público. Y de ellos no dejarse arrastrar inútilmente, ¿no es cierto? Más vale una cuestión honrosa a que lleguen y que después llegue un señor Ford, como llegó en Estados Unidos, y le concede el indulto al señor Nixon. Sebastián, este último diálogo y este choque, ¿no? De decir, el doctor Gándara dice, y hasta lanzado al público. Pero claro, ahí viene la reflexión esta de cuán difícil puede ser la utilización de estas escuchas, que mucho se habló también en el país de esto, pero es legítimo. El juez dice, yo como juez puedo ordenar, Claro. y entonces estoy cubierto. No estoy haciendo escuchas para atacarles ni para chantajearles. ¿Cómo mides esto y la salida final del Brasil? ¿Coincides con el doctor Gándara? Sí, yo coincido. Yo creo que esta grabación y incluso también la decisión de Dilma de nombrar a Lula como ministro de la presidencia para tratar de frenar la acción de la justicia, porque de acuerdo a la normativa brasilera, si usted tiene este estatus de ministro, no puede ser juzgado, no puede acceder a través de la justicia. Entonces, incluso esta acción es tomada ya por la justicia como obstrucción de la acción de la justicia en Brasil. Y es ya un motivo que les faltaba un poco a la comisión especial que se creó ya en el Congreso, en el Parlamento, un motivo ya para destitución. Es decir, ya con esta grabación, incluso ya con el nombramiento, con la firma de la señora Rousseff a Lula, yo diría que ahí ya estaban solamente, o sea, la prueba que un poco estaban esperando, o el elemento para juzgar ya políticamente a Dilma, ya está dado. Entonces, lo que se va a dar, supongo que va a ser de manera mucho más ágil el proceso ya de enjuiciamiento de Dilma, que primero pasará, hay unos pasos que se tienen que seguir, como la creación de la comisión, la elección de un presidente de la comisión, la defensa de Rousseff, después la comisión decide, después de esto va a una votación en el Congreso y luego va al Senado. En el Senado también se analiza y después se vota. Creo que eso va a también tomar tiempo, más o menos unos 6 meses. Y creo que en el caso de Brasil, en la situación económica como está, no es conveniente que ya estos temas de carácter político afecten mucho más. Creo que lo más honroso, pienso yo, igual ahí, igual que el doctor Mauricio Gándara, es una decisión, ¿no? De que se retire o que renuncie. Ya está. Exactamente, renuncia. Y creo que incluso ayudar. también ya la situación política como tal, ve usted que el partido, el PMDB, que es el partido aliado del Partido de los Trabajadores, ya le ha dado un poco la espalda y posiblemente, claro, ellos son, o el presidente del PMDB es presidente del Congreso, tiene una mayoría importante en el Congreso, y además el vicepresidente de la República es de este partido. Entonces creo que igual le favorece políticamente el PMDB y va a haber, creo que se va a agilitar rápidamente esta sucesión de Rousseff. Queremos agradecer a Sebastián Mantilla y a Mauricio Gándara que han compartido su visión, sus reflexiones sobre esto. Estamos terminando el programa de la mañana y yo voy a lanzar una cuñita. De 12 a 1 tenemos diálogos en Democracia y en Democracia TV. Muchas gracias a ustedes por venir. Nos estamos viendo. Gracias también a ustedes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Gracias por permitirnos que tu visión sea nuestra misión. Ya son 60 años de mantener la excelencia y la tradición en el cuidado de tus ojos. No importa la edad que tengas, te podemos ayudar a dejar tus lentes. Si tienes hasta 18 años, te ofrecemos las mejores alternativas de lentes de contacto. De 18 a 40 años, la técnica Smile más avanzada y única en el país. 45 años en adelante.